Shalom, shalom, bienvenida, bienvenidos a todos, a los que están aquí conectados y también a los que escuchan posteriormente este mensaje. Shalom también, Shabbat, bendiciones en sus vidas y en sus familias. Arrancamos una nueva semana que el Eterno nos da y también estamos iniciando el mes sexto del calendario hebreo, el mes de Elul, Rosh Hodesh, para todos. El Eterno traiga bendición, que así como la luna se renueva hoy, nuestras vidas, como dice Romanos 12, sean renovadas, que nuestra mente sea renovada y no esté, como dice Pablo, conforme a este siglo, sino renovada. Bienvenidos a todos a este estudio de Apocalipsis desde la perspectiva hebrea, dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía de Apocalipsis y guardan las cosas que en ella están escritas. Aquí hay un mandamiento que nos da el mismo Yeshua de guardar las cosas que están escritas en este libro de Apocalipsis. Dice Juan, porque el tiempo está cerca. Y quedamos hace una semana con la apertura del séptimo sello y todo el mensaje precioso que vimos allí, de cómo el Eterno se levanta de su trono, hay silencio como se hacía silencio en el templo a la hora del incienso. El Eterno se levanta de su trono para dar respuesta a la oración de su pueblo, para traer juicio a las naciones, como las trajo sobre Egipto, y para rescatar a su herencia, a la herencia que compró. Recordemos que al desatar el séptimo sello, así como el propietario, el pariente cercano, podía desatar los sellos, símbolo de que era el propietario de esa heredad, de esa herencia, de lo que había rescatado, también Yeshua se convierte en el propietario de esta tierra y de sus habitantes. Así que bienvenidos a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 8, o las puede prender, ver en su celular, o seguir la lectura. Si lo está haciendo mientras hace alguna actividad, puede seguir la lectura de lo que aquí vamos a decir. Apocalipsis 8:7 arrancan los siete ángeles a tocar sus trompetas. Vamos a ver hoy dos, porque el tiempo no nos da para más, pero hay un mensaje muy especial aquí. El primer ángel toca la trompeta, dice Apocalipsis 8:7, tocó la trompeta y hubo, dice el texto, ya voy a señalarlo aquí para quienes están siguiendo la lectura, fueron arrojados sobre la tierra granizo, fuego, mezclados con sangre, tres elementos que caen en la tierra en el primer trompetazo. Y se quemó la tercera parte de la hierba, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. El primer ángel toca la trompeta y descienden del cielo granizo y fuego. Eso ya se había visto antes en la escritura y se había visto también en Egipto caer esos dos elementos. En esta ocasión hay un tercero que se añade, sangre. No sabemos cómo será ver caer granizo, fuego y sangre sobre la tierra. Y hay una quema, de acuerdo a la escritura, la tercera parte de la tierra se quema y la tercera parte de los árboles dice y toda la hierba verde. Aquí hay una conexión que quiero indicar iniciar con Joel 2:30. Joel, que es un profeta apocalíptico, dice, mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, dice Joel. Sangre, aquí está el elemento, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, aquí está hablando del sexto sello, que ya lo vimos, y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor. El día del Señor es comparado al día de su venida. El día extraño es un símbolo también del Yom Kippur, del día de su juicio, día grande y terrible. La sangre en Apocalipsis introduce el elemento de expiación. Por una parte, recordemos que el cordero que se presenta en la escena celestial, que Juan ve, está como inmolado. ¿Sí? Hebreo nos dice que Yeshua abrió un camino nuevo hacia el lugar santísimo. Así que hay un elemento de sangre
que hay desde la tierra hasta el cielo. Y ese elemento no es otra cosa que un elemento de expiación, conectados con el Yom Kippur, el día de la expiación. Pero también la sangre es un elemento de venganza divina. Lo vimos en el quinto sello. Las almas que están debajo del altar claman, claman justicia. Recordemos que desde el primer muerto o primer mártir que fue muerto violentamente, Abel, cuya sangre, dijo el Eterno, clama a mí desde la tierra. En Apocalipsis, en el quinto sello, se muestra que las almas que están debajo del altar, ya vimos que es un símbolo del clamor por justicia. Y aquí el Eterno envía fuego, granizo, mezclado con sangre. Así que el elemento de sangre tiene dos objetivos. Uno, la expiación del pueblo de Dios, pero también venganza divina por vidas humanas derramadas. Aquí vamos a ver en las trompetas siempre el doble significado que nos traen y que vimos desde la clase anterior. Por un lado, salvación para el remanente, para el pueblo de Dios llamado Israel, pero también venganza divina por la sangre derramada. Vamos a ver los elementos que aparecen aquí. Lo primero es que vemos sangre, perdón, vemos granizo y fuego. Esto ya se había visto anteriormente y en forma real. El primero de ellos lo encontramos en Éxodo 9:23, en ocasión de la plaga de Egipto, cuando el Eterno también, como se muestra a partir del séptimo sello, suben las oraciones de los santos, el Eterno se levanta de su trono para actuar. Eso sucedió también en Egipto y lo vimos allí. El pueblo de Israel clama a Dios por misericordia, por salvación del yugo de Egipto. El Eterno se levantó de su trono y actuó, descendió sobre Egipto con golpes sobre la tierra y sobre los habitantes y también sobre los dioses que habían allí. Éxodo 9:23 nos dice que cuando Moisés extendió su vara hacia el cielo, el Señor envió truenos, granizo y cayó fuego sobre la tierra. Así que esto ya se había visto antes caer sobre la tierra, específicamente sobre Egipto. Fue uno de los golpes que el Eterno dio sobre la tierra de Egipto. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo granizo y fuego fulgurante que se mezclaba con el granizo. Fue la peor tormenta, dice Éxodo, la peor tormenta que hubo en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser nación. Fue algo insólito, único, un evento extraordinario y catastrófico sobre la tierra de Egipto. El granizo con fuego quemó, como dice la primera trompeta, quemó la hierba, dañó los árboles, por supuesto, eliminó a egipcios, animales, arrasó por donde pasó. Fue una terrible, terrible plaga, quizás una de las peores plagas que cayó en Egipto fue esta, cuando descendió del cielo granizo mezclado con fuego. Aquí Apocalipsis conecta las trompetas con el Éxodo. De aquí en adelante vamos a ver esa conexión. Juicios de liberación para Israel, castigo para Egipto. Recordemos que cuando caían las plagas, indicaba que Israel estaba próximo a ser liberado de su esclavitud. Y por supuesto eran castigos sobre la nación de Egipto. Esa conexión la vemos aquí también en la primera trompeta. En Josué 10:11 también, en la batalla, en la famosa batalla contra los amorreos, que hubo señales espectaculares desde el cielo. Recordemos que los amorreos era una nación bastante idólatra, descarriada, su sentencia era la eliminación, y cuando Yoshua, cuando Josué va a cumplir el mandamiento de eliminar, de enfrentarse a los amorreos en tierra de Canaán, también sucedió un evento como el que estamos describiendo. Dice Josué 10:11, mientras huían de Israel, los amorreos, en la bajada de Bet Jorón, el Señor arrojó desde el cielo enormes piedras de granizo sobre ellos, y murieron más por las piedras de granizo que por la espada de los israelitas.
El Eterno es quien pelea nuestras batallas. Siempre es así. Cualquier batalla en nuestra vida es el Eterno quien pelea. Y aquí el Eterno demostró lo mismo. Desde el cielo cayeron, dice la Escritura, piedras, enormes piedras de granizo, quizás también como las que describe Apocalipsis más adelante. Y murieron más amorreos por las piedras de granizo que por la espada de los israelitas. El Eterno también utiliza el granizo como una arma divina de juicio. Y eso lo hemos visto. Cuando cae granizo, como en Egipto, es el arma que el Eterno utiliza como juicio para los enemigos de su pueblo. Ezequiel 38:22, vemos la gran profecía, la madre de todas las guerras descrita en la escritura, está en Ezequiel 38. Recordemos que es el escenario justo antes de la venida del Mesías. El Mesías desciende, de acuerdo a Apocalipsis 19, en un caballo blanco para herir a las naciones. Ese es el escenario de la guerra de Gog y Magog que describe Ezequiel 38. Allí también, dice la escritura, se presentará un evento similar. Dice el profeta, lo juzgaré con peste y derramamiento de sangre, dice el Eterno. Haré llover sobre él, está hablando de Gog, sobre sus tropas y sobre las muchas naciones que lo acompañan. Es decir, en el escenario de la guerra previo a la venida del Mesías, habrá un líder que vendrá en contra del pueblo de Dios, pero no solo vendrá él, habrá naciones que lo acompañen. Dice el Eterno que va a hacer llover sobre ellos, sobre esta tropa, torrentes de lluvia, enormes piedras, y aquí viene, de granizo, fuego, y le añade azufre. El azufre fue un elemento utilizado por el Eterno en ocasión de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando estas naciones llegaron al colmo del juicio de desviación de la Torá misma escribe cuál es el castigo para aquel que se desvía de la Torá. Llovieron sobre ellos fuego y azufre. Aquí el Eterno utiliza tres elementos que ya había utilizado antes: granizo y fuego en ocasión del éxodo, granizo en ocasión de la batalla contra los amorreos y el azufre en ocasión de la destrucción de Sodoma y Gomorra, contra la tropa, contra ese gran ejército que acampa en contra de Israel. Dice el Eterno que lloverán enormes piedras de granizo, fuego y azufre. Así que aquí se repite el patrón: granizo, fuego y en esta ocasión de la primera trompeta, sangre como juicio final sobre las naciones. La imagen apunta a juicios divinos de liberación y también de advertencia, donde lo que es plaga para el mundo es a la vez señal de redención para el pueblo de Dios. Así que el Eterno nos está hablando aquí en dos sentidos, en dos interpretaciones. Uno, juicio para las naciones, como ocurrió en Egipto, pero también la sangre que acompaña allí implica que hay una liberación, que hay una señal de redención para el pueblo de Dios. Hay un patrón que se repite en las trompetas y es que habla siempre o se expresa siempre como la tercera parte. Por ejemplo, en la primera trompeta se dice que la tercera parte de los árboles se quemó. En la segunda trompeta dice la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y de las naves fue destruido. Versículo 9 del capítulo 8 Apocalipsis. Versículo 10, en ocasión de la tercera trompeta, la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas cae esa gran estrella ardiendo. Y también en ocasión de la cuarta trompeta, dice Apocalipsis 8:12, la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas fue herida para que se oscureciese la tercera parte de ellos. La tercera parte es un elemento que el Eterno utiliza aquí en las trompetas para referirse a un elemento importante,
Vamos a verlo en el contexto de los profetas del Tanakh, que también utilizaron una expresión similar, la tercera parte, para poder llegar a la conclusión que queremos dar hoy de esta parte. Zacarías 13, 8 al 9, es quizás el texto más claro que se conecta con las trompetas y la expresión la tercera parte. Dice Zacarías 13, en toda la tierra, afirma el Señor, 2/3, dice Zacarías, serán exterminados y perecerán. Una profecía tremenda que está haciendo aquí Zacarías. 2/3, dice él, serán exterminados y perecerán. Solo 1/3, dice Zacarías, quedará en ella. Aquí está hablando de un remanente. 1/3 quedará de ella. Por supuesto, está hablando de un término, de un remanente, de algo que quedó de las tres partes. A ese tercio, dice el Eterno, lo pondré en el fuego. Y es lo que está cayendo aquí en la primera trompeta, está cayendo fuego. Pero dice él, los refinaré como se refina la plata, los probaré como se prueba el oro. Y la forma en que se refina la plata o se prueba que el oro es verdadero es con fuego. Se sube la temperatura, se expone la plata o el oro a altas temperaturas para que sea refinado. Ahora, recordemos, ya lo hemos hablado antes, que la plata, dice la escritura, que es un símbolo del pueblo. Nosotros somos como plata para el Señor. Y el Eterno quiere que lleguemos a ser refinados. Por eso aquí dice que seremos expuestos al fuego para ser refinados. Dice el Eterno, los probaré como se prueba el oro. Muy interesante. Y sigue diciendo Zacarías, ellos invocarán mi nombre. Qué hermoso, ¿no? El nombre del Eterno, Yud-Hei Bab-Hei. Y yo les responderé. Aquí está, aquí está el séptimo sello. Las oraciones que suben como incienso y el Eterno responde. Diré, ellos son mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Zacarías 13, 8 y 9 es la respuesta a la primera trompeta que acabamos de leer en Apocalipsis 8. El Eterno desciende con fuego desde el cielo y habla de una tercera parte. Dice, una tercera parte de los árboles se quemó y toda la hierba verde. Zacarías nos está diciendo que hay una tercera parte, un remanente que será refinado en fuego, como se hace con la plata, como se prueba con el oro. Dice el Eterno, ellos invocarán mi nombre y yo les responderé. La primera trompeta es un símbolo de la refinación que el Eterno quiere hacer en su pueblo, en ese remanente, que de hecho describe en Apocalipsis en dos ocasiones, con dos características, los que guardan los mandamientos, los que guardan la Torah y también los que tienen la fe de Yeshua o es el testimonio de Yeshua. Esa tercera parte que ahora Zacarías, dice el Señor, ellos serán mi pueblo. Aquí la tercera parte, como lo ponemos en la diapositiva, es el remanente purificado en medio del fuego. Es decir, cuando Dios envía un juicio, tiene propósitos. Un juicio tiene devastaciones, por supuesto, en la tierra. Lo vimos con el evento del COVID en la tierra. Hay devastación en la tierra, pero el Eterno trae también salvación. Y en esta ocasión, en la primera trompeta, quiere refinar, quiere purificar a su pueblo. Es el momento de la purificación con fuego, símbolo de su espíritu. El Eterno, en la primera trompeta, está descendiendo con su espíritu a la tierra para purificar a su pueblo. En Apocalipsis, en cambio, la tercera parte parece asociarse también con juicios parciales que no destruyen totalmente, sino que buscan llevar al arrepentimiento. Zacarías 13 nos muestra que el Eterno quiere refinar la tercera parte
Lo que él llama la tercera parte se refiere a un remanente. No lo olvidemos. La tercera parte es un símbolo de un remanente de acuerdo a Zacarías. Ezequiel también tiene una metáfora acerca de la tercera parte. Esto se hace en Ezequiel 5, versículo 2 y el versículo 12 vamos a leer. Dice el Eterno a través de Ezequiel, cuando se cumplan los días del sitio, quemarás en medio de la ciudad una tercera parte del cabello. Aquí el Eterno le pide algo muy curioso a Ezequiel, que tome su cabello y lo divida en tres partes. Quizás por eso Yeshua le dijo a sus discípulos que el Eterno tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Aquí se refiere precisamente a que el Eterno vigila, a que el Eterno sabe quiénes son su remanente. El Eterno sabe quiénes son su remanente. De hecho, algunos estudiosos se han puesto a verificar cuántos cabellos pueden haber en la cabeza promedio. Por supuesto, en algunos tenemos menos que en otros, pero cuánto es el promedio de los cabellos que hay en la cabeza. Y algunas cifras apuntan a que son 144.000 cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Quizás por eso Yeshua, cuando le dice a sus discípulos que el Eterno tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, se refiere a que Él tiene contados a todos sus hijos. Aquí a Ezequiel se le pide que tome su cabello y le divida en tres partes. Dice, una tercera parte del cabello la quemará, la va a quemar. Fíjense cómo ocurrió aquí en Zacarías, una parte se quema, otra tercera parte la cortarás con la espada alrededor de la ciudad y la parte restante la esparcirás al viento. Yo por mi parte desenvainaré la espada y perseguiré a sus habitantes. Aquí el Eterno está hablando también de juicio sobre los habitantes de Jerusalén. Versículo 12, una tercera parte de tu pueblo morirá en tus calles por la peste y por el hambre, otra tercera parte caerá a filo de espada en tus alrededores y la tercera parte restante la dispersaré por los cuatro vientos, como habla Apocalipsis también. Yo desenvainaré la espada y perseguiré a la gente. Aquí el Eterno, al hablar de tercera parte, introduce el término de juicio. Así que eh, hay dos símbolos que encontramos aquí en la tercera parte. Por un lado, Zacarías nos habla que es un símbolo del remanente, que es refinado en fuego. Y Ezequiel también, cuando habla de la tercera parte, claramente está hablando de un juicio. Así que podemos interpretar que la primera trompeta de Apocalipsis, donde hay fuego mezclado, dice la escritura, con granizo y con sangre lanzado a la tierra y afectando a la tercera parte, se refiere a dos cosas: a un juicio que viene de parte del Señor, pero también al descenso del Ruach, al descenso del Señor con fuego para purificar a su pueblo. Ahora, ¿dónde encontramos en la escritura que tanto los árboles como la hierba verde pueden ser un símbolo de su pueblo? Hay varias referencias, hoy traje dos referencias. En Isaías 46 al 8 dice, una voz dice, proclama, ¿y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba. Aquí Apocalipsis utiliza que se quema toda la hierba verde amarillosa, sería el significado adecuado, verde amarillosa, y toda su gloria como la flor del campo. Dice el Eterno, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Y aquí viene el significado. Sin duda, dice el profeta, el pueblo es hierba. Aquí el Eterno claramente está indicando que su pueblo es como la hierba que se seca y también como la flor que se marchita, es decir, que es delicado, es algo débil, dice el Eterno. Aunque la hierba se seca, o sea, aunque su pueblo se seca, se enfría, podríamos decir en los términos de Apocalipsis, y la flor se marchita, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así que el aliento del Señor, su palabra es lo que mantiene a su pueblo. Claramente vemos en Isaías 40 que la hierba
que habla Apocalipsis 8:7 es un símbolo de el pueblo, de su pueblo. Y también encontramos varias referencias a que el hombre es como un árbol. Desde los Salmos puse este texto de Jeremías 17, bendito el hombre que confía en el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua. Aquí está la referencia, que también se nombra en el Salmo número 1. Como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas siempre están verdes. Fíjense que cuando el Eterno habla de un árbol, está hablando de un árbol que está plantado. No es simplemente una hierba, no hay una hierba que fácilmente se seca. El árbol está plantado junto al agua, sus raíces están ancladas en tierra y alimentadas por las corrientes de agua. Fíjense que aunque ambas son un símbolo de su pueblo, el Eterno aquí está hablando de quizás de dos tipos de personas que están en su pueblo. La hierba, que es la que se seca, pero sin duda dice él que el pueblo es como la hierba, pero también habla de aquel que es como un árbol, que está plantado junto al agua, de aquel que se alimenta de su palabra. En Apocalipsis aparecen los dos términos, aparecen los árboles y aparece la hierba verde. Así que podemos ver que tanto el árbol como la hierba son símbolos del pueblo de Dios que son refinados en fuego a pesar de los juicios que están cayendo sobre la tierra. Vamos a la segunda trompeta en estos minutos que nos quedan. Segunda trompeta, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña, dice en la nueva versión internacional, y dice que fue arrojado al mar algo que parecía, me gusta esa versión, algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. Bueno, Juan trató de describir lo que pudo ser quizás un meteorito en su visión simbólica, por supuesto, que venía a ser la Tierra. Él dice una montaña enorme, o sea, no era pequeño lo que estaba viendo Juan, una enorme montaña, pero no venía sola, sino envuelta en llamas, dice él, y fue arrojado al mar. Muy importante este elemento. Lo que viene, lo que vio Juan, esa montaña ardiendo en fuego, fue arrojado al mar. Ahora, cuando una montaña ardiendo, quizás como un meteoro inmenso, como lo de Juan, golpea al mar, pues eso genera, sin lugar a dudas, un tsunami eh, en gran parte del mundo. Bueno, dependiendo del tamaño o en todo el mundo. Ahora, la consecuencia de ese fenómeno extraordinario que acabo de ver Juan, cuando se toca la segunda trompeta, dice él que la tercera parte, nuevamente, se habla de la tercera parte del mar, se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Vamos a tratar de entender con los mismos símbolos eh, del contexto hebreo lo que nos implica la segunda trompeta. Nos vamos a ir, número uno, hacia el contexto que habla Juan, como lo describe en el versículo 8, dice él, una gran montaña. ¿Dónde se habla de montañas en la escritura? Bueno, hay muchas referencias, pero específicamente Jeremías 51:25, cuando profetiza contra Babilonia, dice él, yo estoy contra ti, montaña destructora. Así que Jeremías, en su visión del Eterno, compara a Babilonia, que es símbolo de idolatría, de confusión y del gran reino sobre la tierra que vendría en los días de Jeremías contra Jerusalén y la devastaría. Aquí la compara como una montaña destructora. Dice él que destruyes toda la tierra, afirma el Señor. Así que Jeremías ve que Babilonia, así como atacaba a todos los mundos, a todos los reinos, perdón, de aquel momento y se convertía en la potencia mundial
de la época se compara con una gran montaña que destruye toda la tierra. Aquí viene el juicio contra Babilonia que describe Jeremías. Extenderé mi mano contra ti, contra Babilonia, y te haré rodar de los peñascos y te reduciré a una montaña quemada. Es decir, Babilonia, que es llamada montaña destructora, el Eterno la convertiría en una montaña quemada. Esto es un paralelo con la montaña ardiente de Apocalipsis. Así que vemos en un primer elemento que Babilonia es como una montaña destructora que se reduciría por mano del Eterno a una montaña quemada. Veamos ahí mismo en Jeremías 51, más adelante, en la misma profecía contra Babilonia, versículo 42. El mar ha subido sobre Babilonia. Recuerden que en, la segunda trompeta, la montaña ardiendo pega directamente en el mar. Cuando pega en el mar, eso genera un tsunami. Aquí Jeremías está viendo quizás el resultado del tsunami. El mar ha subido sobre Babilonia, cubierta está con la multitud de sus olas. Sus ciudades se han convertido en desolación, tierra seca y árida. Quiere decir que hay una montaña, dice la escritura, de acuerdo a Jeremías, hay una montaña destructora en la tierra. Pero desciende del Eterno, de acuerdo a la segunda trompeta, una montaña ardiendo, es diferente, una montaña ardiendo desde el cielo, golpea el mar y eso genera que Babilonia sea cubierta, dice versículo 42, con multitud de olas. Es decir, que quede en desolación, tierra seca y árida. Vamos a hacer esta conexión con un texto que Yeshua mismo dice en Mateo 21:21, que seguramente usted conoce muy bien. Yeshua dijo, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, que aquí acababa de pasar el episodio de la higuera que se seca. Dice Yeshua, Yeshua está en Jerusalén en este momento, de acuerdo al versículo anterior, si usted lo ve en sus Biblias, Yeshua está en Jerusalén, es más, está en inmediaciones del templo, dice él, sino que podrán decir a este monte, quítate de aquí, quítate de ahí y arrójate al mar. Claramente Yeshua nos está hablando en el contexto de la segunda trompeta. Yeshua le dice a sus discípulos que le rodean que si tienen fe y no dudan, pueden decirle a este monte, quítate y arrójate al mar. ¿De qué monte está hablando aquí Yeshua? Quiero invitarte a que lo leamos. Mateo 21, 21, 21. Versículo, leamos desde el versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad. Muy probablemente, Yeshua venía desde el oriente. Lo vemos por el versículo 17. Yeshua reposó en Betania, donde sus amigos, desde Betania, llegando desde el oriente, debe pasar por el Monte de los Olivos, ¿cierto? Para llegar hacia Jerusalén. Ese es el camino que debía tomar o que debió tomar Yeshua en ese momento. Así que venía volviendo de la ciudad y, y dice que tuvo hambre. Volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera que estaba cerca del camino, no halló nada en ella, sino hojas, le dio allí la profecía, nunca más, nunca jamás nazca de ti fruto. La higuera se seca. Y viendo los discípulos le dicen, ¿cómo es esto? Que se seca la higuera. Y allí Yeshua dice las palabras que acabamos de leer. De cierto te digo que si tuvieras fe y no dudas, no solamente haréis lo de la higuera, sino que diréis a este monte, quítate y échate en el mar y será hecho. Ahora, Yeshua muy probablemente se refiere al monte del templo. Viene desde Betania, desciende desde el monte de los olivos hacia la ciudad, dice versículo 18, se encuentra con la higuera, la maldice y da la profecía. Si ustedes tienen fe como un grano de mostaza,
o es decir, si no dudan, pueden decirle a este monte. No sabemos, podemos entender que se refiere al monte del templo, quítate y échate al mar. Aquí, allí hay una conexión de juicio que viene desde la fe. El Eterno dice que si tienen fe como un grano de mostaza, harán que este monte, donde estaba el templo, símbolo del Evangelio, de la Torá, que sea arrojado al mar. Aquí podemos ver dos significados nuevamente, como lo vemos en la primera trompeta, y los voy a comentar a continuación. El primero, hay una conexión de estos símbolos para juicio. Recordemos que en Daniel 2:35, versículos 44 y 45, Daniel también ve una piedra. Podemos decir que ve un monte como lo ve Juan en la segunda trompeta. Una piedra, dice Daniel, cortada, no con mano humana, se convierte en una gran montaña que cuando golpea la imagen en los pies, la golpea en los pies. Aquí están todos los símbolos de los reinos de la tierra: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, los 10 dedos, 10 reyes. Golpean los pies y desmenuza, dice Daniel, la imagen completa, y dice que esa montaña llena toda la tierra. Puede ser que Juan esté viendo la misma montaña descendiendo. En este caso, golpea sobre el mar. No golpea en los pies, sino golpea en el mar. En la visión de Daniel, el reino de Dios, que es esa montaña, destruye los reinos humanos y se establece su reino en la tierra, símbolo del milenio de Yeshua en la tierra. Jeremías 51:25, Babilonia llamada monte destructor, dice que será derribado. Ahora, encontramos el segundo símbolo, esa gran montaña que podemos decir en este momento con la relación de Daniel 2, que es el reino de Dios, fue arrojado al mar. Tenemos evidencias en Isaías 17, en Apocalipsis 17, que el mar es un símbolo de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que, de acuerdo a lo que nos dice Isaías 17 y el mismo Apocalipsis 17:15, el mar es un símbolo de pueblos, multitudes, naciones y lenguas, en donde el reino de Dios cae directamente. Ya vimos en Jeremías 51:42 que Babilonia es cubierta por el efecto del reino de Dios que cae en el mar. Babilonia es cubierta por las olas del mar y queda desolada. Pero también ya vimos que en Mateo 21:21, cuando Yeshua dice, si tienes fe en mí, ¿cierto? Si tienes fe en la palabra de Yeshua, puedes decirle al monte, arrójate al mar. Aquí Yeshua estaría profetizando que la fe del remanente sería el catalizador para que el monte, símbolo de su reino, venga a traer juicio a las naciones. Es decir, encontramos que una montaña ardiendo golpea al mar, a las naciones. Eso hace que Babilonia sea cubierta por olas y queda desolado. Pero eso proviene por la fe. Nuevamente, así como las oraciones de los santos que se elevan como incienso, aquí Yeshua dice, frente al monte del templo, dice, si tú tienes fe como el grano de mostaza, esta montaña puede ser arrojada al mar para traer juicio, no solamente, sino para traer salvación. Y es lo que quiero mostrarles aquí para finalizar. Ese monte envuelto en fuego puede verse como el reino de Dios en Yeshua avanzando con fuego. Como lo vimos en la primera trompeta, fuego, símbolo del espíritu, del Ruach, pero también juicio purificador. El reino de Dios en Yeshua que llega a toda la tierra, a naciones, pueblos y lenguas, simbolizado en el mar recibiendo el monte. La fe de Yeshua, que se caracteriza, es que es una característica del remanente, Apocalipsis 14:12, no se queda en Israel. Ese monte que veían allí los discípulos, símbolo de la fe
del pueblo de Israel no debía quedarse solo allí, sino que debía expandirse a las naciones. Por eso vemos que en la segunda trompeta esa montaña ardiendo cae en el mar, símbolo de naciones, pueblos y lenguas. Igual que la piedra de Daniel golpea a los imperios, el reino de Yeshua impacta y trastorna los poderes del mundo. Es decir, aquí estamos hablando de un juicio a Babilonia, que lo conectamos con Jeremías 51. Babilonia es cubierta por olas y destruida. La trompeta anuncia, por otro lado, también el avance del reino de Dios. Derriba a Babilonia, religiosa y política, trayendo salvación y juicio a otros. Así que vemos en el mensaje de la segunda trompeta que el reino de Dios viene hasta la tierra para traer juicio, de acuerdo a Jeremías capítulo 51, pero también para traer salvación, para que el mensaje no se quede en Israel, sino llegue a todas las naciones de la tierra. El mar es impactado por el reino de Dios. Pero lo más importante es que dice Yeshua, si tienen fe, eso puede ocurrir. El Eterno pide de su pueblo que tengamos fe en Él para que cosas que tan extraordinarias como que una montaña sea arrojada al mar, el Eterno pide de su pueblo fe, pide fe en su remanente para que el mensaje pueda llegar a todas las naciones. La segunda trompeta nos habla de bendición para el remanente. El reino de Dios se expande en las naciones a través de su espíritu, pero también la segunda trompeta nos habla del juicio sobre Babilonia, sobre el sistema religioso y político que será derribado. De hecho, lo veremos en Apocalipsis 18, cómo se derriba ese sistema religioso y político. Vamos a orar. Gracias, Padre, que nos permites estudiar tu palabra, por el mensaje, Señor, que vemos en la escritura a través de las trompetas, de que estás listo para enviar juicios sobre la tierra, pero también, Señor, esperanza en la purificación del fuego. Esperanza, Señor, en que si tenemos fe en ti, si tenemos la fe de Yeshua, podemos decir a un monte, a este monte que es el Evangelio, que vaya a todas las naciones. Gracias, Señor, por el mensaje de esperanza que a pesar del juicio quieres traer sobre nosotros. Padre, nuestras vidas están en tus manos, nuestras familias y todo lo que hacemos. Purifícanos, Señor, para que podamos llevar este Evangelio como es el cumplimiento previo a la venida del Mesías, el Evangelio del Reino. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor. Te alabamos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bendiciones para todos. Muchas gracias a quienes están aquí, a los que llegaron también más